Escuchen la historia. Se quejó porque la Tupac se quedaba con la plata de su cooperativa y como represalia, Milagro Sala le rompió la nariz a trompadas. ¿Cómo anda Isabel? Jorge Lanata le habla en Buenos Aires. Buen día. Buenos días, Jorgito. ¿Cómo va? Bien, acá. ¿Cuándo fue que pasó esto? Yo estuve en la organización desde el 2002, desde el 2000. Estuve junto, armamos cooperativa, fui presidente de cooperativa, después trabajé en la sede, estuve en distintos sectores, viví de cerca y estuve, en la época que Milagro controlaba todo y bueno, a mí me pasó una vez que me llamó a su casa, un sábado me llamó a su casa. En ese tiempo yo estaba a cargo de prensa de la organización, trabajaba en Alvear, en la sede central, y bueno, me llama un sábado, yo estaba comprando, irónicamente estaba comprando los huevos de Pascua para una feliz Pascua en mi familia, cuando ella me llama a su domicilio y me llama con otro compañero de prensa. Cuando llegamos a su casa me pedía videos, que yo no era técnica, simplemente estaba ahí en el área, trabajaba en el área prensa, y bueno, me empieza a insultar, a decirme de todo. Cuando intenta golpearme, yo le agarro la mano y se enfurece y me dio trompada en la cara, en las cachetadas, no sé, insultos, de todo. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Qué fue lo que usted hizo en ese momento? Yo intenté hacer una denuncia y no pude porque en ese tiempo la policía trabajaba para ella. Se enteró y ahí fue peor. O sea, ahí fue cuando al otro día, el día de Pascua, me tuve que presentar a trabajar y bueno, seguir, porque me habían dicho que si no iba a trabajar, que piense mi familia, básicamente. ¿Y siguió trabajando ahí cuánto tiempo, Isabel? Seguí trabajando en distintas áreas porque desde ese día ya no le servía una persona que la contradecía o le decía lo que estaba mal. Ella, no sé, yo sentía que le tenía odio. Después fui a la textil, de ahí a la escuela, después al CEMIR. Cuando estaba en el CEMIR, de ahí un día me hace llamar a la sede en plena reunión, una asamblea provincial de las que ella hacía. Yo la tuve que esperar en la puerta y obviamente que ya sabía que era para los, no sé, insultos. Cuando llegó me empezó a insultar, a rebajarme, no sé, hacía que las personas que le acompañaban también me reprendan. Y bueno, ese día yo me mandó, como quien dice, castigada a trabajar a otro sector que se llama el Galpón, donde ahí se hacía trabajo de fuerza. Y bueno, yo decidí no ir y decidí agarrar mi familia, dejar todo y me fui a vivir a Santa Cruz. ¿Eso en qué año fue? En el 2013 yo me fui definitivamente de la organización porque ya no toleraba esa vida. Usted sabe, Isabel, que muchas veces quienes apoyan a Milagro Sala han hablado de ella como feminista, como defensora de los derechos de las mujeres, y la historia que usted nos está contando es completamente distinta. Ella pregona lo que no es. Ella siempre habló de trabajo, de salud y de educación. Yo conozco la violencia de su mano. Yo nunca sufrí violencia hasta el día que la conocí. ¿Usted hizo esta denuncia ante la justicia ahora o en su momento?
ahora la voy a hacer porque siento que es el tiempo, siento que tengo que cerrar esta etapa. Claro. En su momento, usted, en los años que trabajaba ahí, cobraba un salario. Yo perdí todo, yo dejé, cuando uno se aleja de la organización te quitan el trabajo, te quitan primeramente económico, después te quitan, si puedes, la casa, todo, yo dejé todo, yo sabía que cuando me iba perdía todo, pero tampoco iba a seguir viviendo de esa manera. Claro. Yo el domingo hablaba con Mirta Guerrero, con Shakira, y Sí, yo la conozco. Ella contó distintas cosas. Le digo, la primera vez que hablaba con ella tan extenso fue el otro día, y realmente le creí todo, porque su testimonio era muy creíble ella, la situación. Y llamaba la atención el tema de que, dígame usted si es así o no, que todos sabían la plata que Milagro se quedaba, todos veían el ritmo de vida que tenía, las casas que tenía. ¿Es así? Totalmente, ella nos robó todo. Nosotros, no solo yo, muchos compañeros, todos los cooperativistas, trabajábamos de 8 o 7 de la mañana hasta las 24 horas, hasta las 9, 10 de la noche. Cuando llegaba el día del cobro, te descontaban lo que querían por las tardanzas, por lo que sea. De Nación bajaba un precio de mano de obra, se pagaba otro. O sea, nosotros teníamos que estar sumisos y callados, no podíamos protestar ni decir nada, porque ella te daba lo que quería, porque ella era la dueña de todo. Eran sus cooperativas, la vivienda, ella no las hizo, la hizo toda la cooperativa, toda la gente que dejó años a sus hijos. Yo crié a mis hermanos con esto, y cuando no me iba era por ellos, porque si yo me iba tenía que perder todo. ¿Usted vivía en una casa de la cooperativa? Yo tenía mi vivienda ahí. ¿Y cuando me fui y dejé la casa. Claro, ¿la vivienda era suya? ¿Le habían dado escritura o algo? Nosotros, nadie nunca fue dueño de nada, porque si ella quería te sacaba. O sea, vos no podías invertir, no sé, ni en nada, porque vos sabías que podía pasar algo y ya no tenías casa, te quedabas en la calle. ¿Usted, Isabel, a Milagro Sala cuando estaba ahí, le tenía miedo, le tenía bronca, le tenía las dos cosas? Le tenía bronca, le tenía miedo, le tenía terror, le tenía, no sé, muchos años de impotencia por no poder hacer nada en contra de ella, porque no se podía. Usted me decía que ella tenía más poder que la policía. ¿Por qué lo dice? Porque no se podía hacer denuncias, porque ella conocía a todo lo de la policía. Ella sobornaba a todo el mundo. En algún momento ella amenazó a la policía y hubo una causa con eso, ¿usted lo recuerda? Sí. Que les dijo que le iba a poner una bomba, ¿no? Tal cual. Ella podía y decía y hacía lo que quería acá en Jujuy. ¿Usted cree que ella tiene que estar presa? Yo creo que tiene que estar más que presa. Tiene su entorno también, que también fue cómplice. El día que me golpea, estaba el humanista Raúl Noro mirando cómo me daba piñas y se cagaba de risa. Lo que Mirta me contaba, que Noro era de alguna manera como el autor ideológico de muchas de las cosas. Sí, yo supongo que sí, porque estaba con ella. Una persona que es humanista no permite violencia. ¿Por qué le dice humanista? Porque él siempre se jactó de humanista. ¿Que se presentaba así? Sí, él era del Partido Humanista.
Ah, claro, del Partido Humanista. ¿Usted tiene hijos, Isabel? No, yo no tengo hijos en la actualidad. Yo crié a mis hermanos y bueno. ¿Sus hermanos qué son? ¿Qué edad tienen? Mis hermanos hoy son ya grandes. El mayor debe tener 30 años y para abajo. En ese tiempo, en esa época, eran chicos, estaban a mi cargo. Uh-huh. Y en aquel momento, no los que eran más chiquitos, pues seguro, pero los que eran un poco más grandes, ¿no le decían que se fuera de ahí? Si yo me iba, no comíamos. Isabel, me cuentan que usted hizo una denuncia así ante el Consejo de la Mujer. Sí. ¿Eso cuándo fue? Ayer. Antes de ayer. ¿Y qué fue lo que la decidió? Me decidió ver cómo Milagro sigue impune. Ella sigue en su casa, en su mansión, sigue con riquezas, cuando hay muchos de nosotros, los que verdaderamente trabajamos, los que verdaderamente hicimos cosas por acá, por Jujuy. Nosotros hicimos vivienda, hicimos un montón de cosas. Ella no las hizo, la hizo la gente que pasó muchas cosas como yo. Y escucharla a Mirta, a mi amiga Shakira, fue me sirvió a mí para poder tener la fuerza de contar mi historia, porque es algo que nos pasó a muchos, no solo a mí. ¿Y por qué cree que todavía hoy hay gente que la defiende, gente de Jujuy que la defiende? Porque son gente que ella compra. ¿Ella todavía está dando viviendas aún desde la cárcel? No, desconozco eso, pero sé que tiene mucho dinero y con el dinero que tiene puede comprar lo que quiera. Y hay gente que la sigue porque también recibió mucho. Se enriquecieron muchas personas con ella. ¿Y de los hijos del hijo de Milagro qué sabe? Sé que no le va bien. Sé que sufre adicciones. No, de eso no sé. Uh-huh. Isabel, le agradezco mucho la comunicación y le mando un abrazo. No, usted. Isabel López, señores, quien hablaba. Bueno, nada, la escuchaban. Jorge, fue golpeada personalmente por Milagro Sala. No es que se lo contaron y que lo vivió. Sí, Rolo. Jorge, no, perdón que te pisé, pero era para contarte que tenemos la denuncia que hizo Isabel, primero ante el Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy, y desde el Consejo se hizo la denuncia ante la justicia. Claro, judicializaron. Ya está judicializado. Isabel decía, yo hice, voy a hacer, pero para que le quede claro a la audiencia, la denuncia fue recibida por el Ministerio Público de la Acusación el 17 de agosto, hace 2 días, y va en línea con todo lo que acaba de contar. También lo menciona Raúl Noro en la denuncia, que dice que se burlaba, y también cuenta que en algún momento le intentaron mandar a trabajos forzosos, a bolsear, porque desde la comisaría donde ella quiso hacer la denuncia en un primer momento, le avisaron directamente a Milagro Sala que ella estaba ahí presente haciendo la denuncia, y ahí empezaron las represalias físicas después de la agresión inicial. Y lo que está pidiendo el Consejo Provincial de la Mujer es que le den protección a Isabel, que le den un dispositivo antipánico y que le pongan algún tipo de custodia. Veremos está bien, es lógico, si eso ocurre, pero lo que quería dejar asentado, Jorge, es que acá la producción está la denuncia formalizada y tenemos copia que va exactamente en línea con lo que Isabel te contó al aire recién. Hay una cosa que pasa que a veces nosotros somos conscientes de eso y a veces no, que es que una denuncia pública, como fue la de Mirta Guerrero el domingo, destapa otras, digamos, promueve otras, porque cuando la gente empieza a hablar, tarda capaz en empezar a hablar, pero una denuncia hace que otros se animen, digamos, como pasó en todo, qué sé yo, hasta incluso en los casos del Me Too en Estados Unidos,
o como pasa con el tema del abuso, ¿viste? Que Siempre, sí. de personas públicas, ¿no? Que de golpe, bueno, alguien ve que alguien se animó y entonces se anima, y así. Y después hay una cosa que me parece importante explicar, porque estuvimos ahí, digamos, sabemos de qué estamos hablando. Es difícil entender desde acá, cuando no fuiste a Jujuy en ese momento, cuando no viste lo que era, explicar el miedo y la necesidad. En realidad, en orden inverso, la necesidad y el miedo. Porque acá estamos hablando de gente que necesitaba un laburo. Esto que a lo mejor acá parece menor, depende del caso, ¿no? Porque, qué sé yo también he estado sin laburo acá y estar sin laburo no es lindo, no es lindo. Es en algún caso humillante, no es lindo. Pero en el norte es peor porque no hay laburo y porque es gente muy necesitada. Entonces, cuando uno se pregunta por qué estos tipos se bancaron 5 años, 10 años de maltrato, y porque a lo mejor no conocieron nunca otra cosa que no fuera el maltrato, porque a lo mejor antes de Milagro Sala la maltrataba el millonario X, no importa, o el gobierno provincial tal, o el gobierno municipal tal, o sea, su vida es una historia de maltratos. Entonces, bueno, está bien, se bancaban también este maltrato. Y más viendo que Milagro Sala pertenecía al poder real, al poder. Milagro Sala tenía más poder que el gobernador de Jujuy, tenía más poder que el jefe de policía. Esto no es una metáfora, es así. Lo vimos. Yo conté, y vuelvo a contar ahora por enésima vez. Cuando nosotros nos encontramos con Milagro Sala y la entrevistamos, llegamos a un lugar en las calles de Jujuy, un sábado a la tarde, que estaba vacío. Cuando ella me dice que nos acerquemos al balcón, había más de 5.000 personas. Yo no vi nunca eso en mi vida, juntar 5.000 personas en media hora. Bueno, eso era Milagro Sala. 5.000 aparte cantando lo mismo. ¿Se acuerdan? Nosotros somos buenos, ¿no? Espectacular, ¿no? Inolvidable. Cantando eso. Impresionante. O sea que también tenían esa consigna. Digamos, ese era el poder que esta mujer tenía. Lo increíble es que de esta manera tan torpe y que podía ser desarmada con algunos testimonios, de esta manera tan torpe, el gobierno siga defendiendo a Milagro Sala, el presidente haya ido a verla, se hable de ella como una presa política. Basta de verso, basta del verso de Milagro Sala, basta del verso de Lofer. Estamos viendo todos los días al fiscal Luciani con pruebas concretas, con papeles, con número de licitación, con pruebas concretas. Basta de verso, inventen otro verso. Este verso no da más, no cuela más. El Lofer, los presos políticos, déjense de joder, asuman lo que hicieron. Asuman lo que hicieron, porque si queremos que este país siga, no puede seguir en base a la mentira. Si queremos que... Está Massa en el Council of America diciendo, hablemos con la oposición, hagamos un diálogo. ¿Qué diálogo se puede hacer en base a la mentira? Es muy difícil dialogar en base a la mentira. Es imposible, no muy difícil. Es imposible. Me parece que es momento de que el gobierno termine el verso. Asuman lo que pasó. Acepten ser condenados los que tengan que ser condenados. Y después empecemos de vuelta, pero no se puede empezar de vuelta si eso no pasa. Esto parece como un juego de baldosas flojas, a donde estamos pisando y todo el tiempo alguna baldosa saca un chorro de mierda, de agua o de lo que sea. Tenemos que terminar con eso, porque si no, no se puede caminar. No se puede caminar por acá. No se puede caminar por acá. Tenemos que terminar, o sea, tenemos que sincerar lo que pasó. Me parece que ya es momento. No se me ocurre estar peor que esto, aunque siempre se puede estar peor. Estamos con un país que tiene la mitad de pobres. ¿Qué más queremos? ¿De qué manera peor podemos estar? Bueno, no es con la mentira como vamos a construir. Jessica.
Sí, bueno, adhiero con lo que estás diciendo y me quedé con el testimonio de Isabel cuando ella dijo, fui a la policía, pero la policía la manejaba ella. Y lo que está ocurriendo ahora, que se empieza a dar difusión, es que muchas mujeres acercan sus denuncias. Algunas las judicializan o hacen lo que hizo Isabel, otras no. Yo ayer hablaba con alguien que sí enfrentó en su momento a Milagro Sala, Soledad Mendoza, a partir de una toma que le hicieron en su casa, y ella lo que me contaba es, mirá, yo me pegaron, fue un desastre, ahí estaba mi mamá, mi papá, son personas grandes, en su momento hice una denuncia, no avanzó, fui, hablé con el fiscal y el fiscal me dijo, mira, no vengas más, no te puedo atender. O sea, era así directamente. Claro. Cada vez que enfatizo lo de la mujer, porque claramente hay todo un discurso del kirchnerismo vinculado al empoderamiento, a la mujer, a la figura de Milagro Sala como bueno, símbolo. es mentira, digámoslo, Sí. porque si no, todo esto es Sí. una locura, ¿me entendés? Así como es mentira que Milagro Sala no tiene ninguna condena, es mentira, sí tiene, es mentira que no tiene, sí tiene. Y también es mentira que defiende los derechos de la mujer, déjense de joder. Y en este caso, nunca las recibieron en organismos de derechos humanos, en las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Cuando vino, ¿se acuerdan que hubo un pedido internacional, sobre todo de organismos de derechos humanos, para que vengan desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ver las condiciones de prisión de Milagro Sala? Sí, eso lo había manejado Berbisky con el CEL, ¿no? Sí. Bueno, un grupo de mujeres se acercó y pidió una reunión. No las querían recibir porque les dijeron, esto me lo cuentan a mí, que habían venido solamente para ver a Milagro Sala. Después le dijeron, está bien, las vamos a recibir, y les dieron 60 segundos a cada una para que cuente su situación, o sea, lo que habían padecido, la denuncia que querían hacer. De esa gente que estaban ahí, me dicen, había una sola persona, un hombre, que se largó a llorar mientras nosotros hablábamos. Fue en un hotel este encuentro. Se terminó cada una con su minuto, sus 60 segundos para exponer, y se fueron. Y esto pasó hace años. Es decir, como todas estas mujeres vivieron un infierno, en el caso de Isabel se fue a vivir a otra provincia. Sí, claro. Y recién ahora se animan porque empiezan a hablar, porque aparecen no solamente testimonios en causas que tienen que ver con la violencia, porque Milagro Sala tiene dos grandes patas en la justicia en cuanto a lo que se le acusa, que tiene que ver con la violencia, por un lado, que hay muchas denuncias, y por otro lado con el lavado, el desvío de fondos, etcétera. Y en los dos frentes hay gente que estuvo involucrada y que no estuvo involucrada, que quiere hablar. Entonces se empieza a notar eso. Ojalá que la justicia trabaje bien para que puedan avanzar los testimonios, porque es importante también que esto se judicialice y que se avance, porque es muy importante esto que se generó a partir de un testimonio que en principio fue televisivo y se empieza a ver como una especie de efecto dominó que, bueno, ojalá que avance. Jessy, ahora está en juicio Milagro Sala en este momento. Exactamente. Está siendo juzgada por un hecho que empieza con violencia. Por el tema del expediente judicial. Claro, ella estaba acusada en un expediente de contratar sicarios para matar a un rival político de la línea a la que ella deriva en la carrera por la intendencia de Jujuy. En ese tiroteo que se suponía instigado por Milagro Sala y pagado, fue herida una nena de 11 años cuando quisieron balear al rival de Milagro Sala, que era referente de la barra de gimnasia de Jujuy. La causa avanzó contra ella y en un momento se robaron el expediente de tribunales en 2007. Se lo llevaron un abogado con un funcionario de un juzgado, se lo llevaron y quedó escrachada Milagro Sala porque los testimonios, cuando se empezó a investigar quién había robado el expediente, decían que ella había pagado para que se hiciera este robo y que de hecho le habían llevado el expediente a su casa para mostrarle que lo tenían antes de quemarlo. Ahora la están juzgando justamente por este episodio que tiene que ver con pagarle a un funcionario con la intermediación de un abogado para afanarse un expediente para encubrir
un hecho de violencia. O sea, en este momento la justicia tiene otra oportunidad de avanzar contra Milagros Sala en esto que contaba Jessy de las dos caras, de los dos frentes que tiene Milagros Sala, lo que tiene que ver con la corrupción y lo que tiene que ver con la violencia. Jessy. Sí, un último dato que me cuentan, que es que había o connivencia o temor en el Poder Judicial durante muchos años respecto de Milagros Sala, y que ella usaba la playa de estacionamiento del Poder Judicial allá en Jujuy para actos. Y cuando avisaba que necesitaba para un acto, los jueces iban a sacar sus autos de la playa de estacionamiento para que pudiera ser un acto político. Ah, es increíble, no sabía eso. El otro día decíamos, antes de la salida del programa del domingo, se terminó el verso de Milagros Sala. Ojalá tengamos razón.